Hay cosas que parecen sacadas de otra época, de esas en las que el blanco y negro dominaba la tele y las mujeres tenían que pedir permiso hasta para respirar. Pero no, resulta que algunas siguen ocurriendo hoy, en pleno siglo XXI, y además las dice alguien con altavoz en televisión. Hablemos de Antonio Montero y sus declaraciones sobre cómo debe ser una mujer. Sí, como lo leéis, en 2024 y todavía hay quien se atreve a dictar normas sobre la feminidad. Lo peor no es solo que lo diga, sino cómo lo dice, con una seguridad aplastante, como si estuviera repartiendo verdades absolutas en lugar de opiniones personales. Que si la mujer tiene que ser de esta manera, que si debe comportarse de tal forma. Un discurso que huele a naftalina y que nos hace preguntarnos, ¿en qué momento alguien decide que puede definir cómo tiene que ser otra persona? ¿Por qué siguen existiendo estos discursos en televisión? Vivimos en una época donde la igualdad debería ser la norma, donde ya no se justifican ciertos comentarios porque siempre se ha dicho así. Pero aún hay quienes se resisten al cambio y siguen soltando opiniones que parecen sacadas de los años 50. ¿Es desconocimiento? ¿Es provocación? ¿O simplemente una mezcla de ego y costumbre? El problema de estas declaraciones es que no son aisladas. Hay un público que las escucha, las interioriza y, lo que es peor, las justifica. Porque claro, si lo dice alguien en la tele, será que tiene razón. Y ahí está el verdadero peligro. ¿Qué dijo exactamente Antonio Montero? La lista de perlitas es larga, pero algunas frases resuenan más que otras. Palabras que, aunque suenen a chiste, no tienen ninguna gracia. Comentarios sobre cómo las mujeres deben comportarse, cómo deben hablar, que deben priorizar en su vida. En definitiva, opiniones que nadie ha pedido y que sobran en cualquier conversación moderna. Lo peor es que no es un caso aislado. No es un resbalón ni una frase sacada de contexto. Es un patrón, una manera de pensar que se repite y que, aunque intenta disfrazarse de opinión personal, deja entrever un machismo de manual. ¿Cómo reaccionaron los demás? Las reacciones no se hicieron esperar. Hubo quienes le rieron la gracia, como si fueran bromas inofensivas, y quienes pusieron el grito en el cielo. Porque, aunque parezca mentira, todavía hay que explicar por qué estos comentarios están fuera de lugar. Pero claro, cuando llevas años diciendo lo que te da la gana sin que nadie te frene, crees que tienes derecho a seguir haciéndolo. Hasta que un día alguien te para los pies y te dice, oye, esto no es normal. Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué pasó con la infidelidad de Antonio Montero a Marisa Martín Blázquez? Y aquí viene el bombazo. Porque si pensabais que esto iba solo de declaraciones pasadas de moda, os equivocáis. El escándalo creció cuando salió a la luz la infidelidad de Antonio Montero a Marisa Martín Blázquez. Y no fue un rumor, sino algo que terminó confirmado con todos los detalles. Lo curioso es que Marisa, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, decidió hablar. Y no dijo poco. Lo contó con una mezcla de serenidad y contundencia que dejó a todos en shock. Porque, claro, cuando llevas años defendiendo una imagen pública y de repente te descubren en una mentira tan grande, ¿cómo sales de esa? ¿Por qué Marisa Martín Blázquez primero calla y luego habla? Aquí entramos en otra parte interesante del tema. Marisa siempre ha sido de las que dicen que su vida privada no es un tema de conversación. Y, sin embargo, cuando estalló el escándalo, decidió romper su silencio y contar su versión. Esto ha generado opiniones divididas. Hay quienes la entienden y quienes la critican por haber cambiado de postura. Pero lo cierto es que, cuando te golpea un escándalo de esta magnitud, a veces necesitas hablar para poder pasar página. ¿Antonio Montero cuenta lo que le da la gana? Si hay algo que caracteriza a Antonio Montero es que habla sin filtro. Dice lo que quiere, cuando quiere, y a veces olvida que hay acuerdos y pactos de confidencialidad. Y claro, eso trae consecuencias. Más de una vez ha soltado información que, en teoría, no debía salir a la luz. Y cuando alguien le dice que se ha pasado, él se justifica con un bueno, es lo que hay. Pero no, no es lo que hay. Hay responsabilidades, hay compromisos, y hay momentos en los que es mejor callar. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Después de todo este torbellino de declaraciones, infidelidades y contradicciones, nos queda una reflexión clara. Las palabras tienen peso, las acciones también, y la coherencia es clave para mantener la credibilidad.
Si algo nos enseña esta historia es que no puedes ir por la vida diciendo una cosa y haciendo la contraria sin esperar consecuencias. Porque tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.